La historia del Arca de la Alianza es un misterio que ha fascinado a las generaciones durante siglos. Desde su creación por Dios en el libro del Génesis hasta su supuesta desaparición, este objeto sagrado se ha convertido en una leyenda viva. ¿Pero qué realmente sabemos sobre el Arca? ¿Dónde está en realidad? Para entender la verdadera naturaleza del Arca, debemos viajar hasta el lugar donde se cree que fue encontrado por última vez. El monte Ararat, una cordillera ubicada en la frontera entre Armenia y Turquía, ha sido durante siglos un destino de peregrinación para los creyentes de diversas religiones. Es allí donde, según la tradición, el Arca aterrizó después del diluvio universal. La historia cuenta que Noé, el constructor del Arca, había estado preparándose durante años para la gran catástrofe que se avecinaba. Dios le ordenó construir una gran nave que podría albergar a él mismo, sus familiares y 2 de cada especie animal, con la intención de salvarlos de la destrucción del mundo. La descripción del Arca en el libro del Génesis es fascinante. Mide 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Era una nave gigantesca, capaz de albergar a todos los animales que sobrevivieron al diluvio universal. Pero la historia del Arca no termina con su construcción. Según la tradición, el Arca llegó a tierra firme en la cima del monte Ararat después de una larga y agitada travesía. La descripción del impacto es apasionante, y vino la tormenta sobre la tierra, y los gigantes perecieron, y fue destruido todo lo que había en la superficie de la tierra. ¿Pero qué pasó después? La historia es silenciosa sobre lo que sucedió al Arca en el monte Ararat. Algunos creen que fue encontrado por los primeros habitantes del lugar y utilizado como un templo sagrado. Otros afirman que desapareció misteriosamente, llevado por fuerzas desconocidas. La búsqueda del Arca ha sido objeto de fascinación durante siglos. Algunos han buscado en las ruinas de la antigua ciudad de Urartu, otros en los túneles secretos del monte Ararat. ¿Pero qué realidad esconden estas leyendas? ¿Dónde está en realidad el Arca de la Alianza? En este documental, exploraremos la historia y la leyenda del Arca de la Alianza. Hablaremos con expertos, creyentes y buscadores para desentrañar los misterios que rodean a esta figura sagrada. ¿Dónde está el Arca? ¿Qué secreto esconde en su interior? Estas preguntas nos llevarán por un viaje emocionante y lleno de sorpresas. La búsqueda del Arca de la Alianza es más que una simple aventura. Es un viaje hacia la verdad, hacia el corazón mismo de nuestra humanidad. ¿Qué podemos aprender de esta leyenda antigua? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos y nuestro lugar en este mundo? En el próximo capítulo, exploraremos la historia del Arca desde una perspectiva más cercana. Hablaremos con los creyentes que han buscado el Arca durante años, y descubriremos qué secreto esconden sus historias. Pero antes de eso, necesitamos entender el contexto histórico en el que se desarrolló la historia del Arca. El próximo capítulo nos llevará a través de los tiempos antiguos, a la época en la que se cree que se construyó el Arca. Exploraremos las culturas y civilizaciones que florecieron en la región del monte Ararat, y descubriremos qué secreto esconden sus historias. Pero antes de eso, necesitamos entender el incidente que cambió la historia de la humanidad para siempre. El incidente que llevó al diluvio universal y a la construcción del Arca. En el próximo capítulo, exploraremos este misterioso incidente en profundidad. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la destrucción del mundo? Estas preguntas nos llevarán por un viaje emocionante y lleno de sorpresas. Pero antes de eso, necesitamos entender el contexto histórico en el que se desarrolló la historia del Arca. El incidente que cambió la historia de la humanidad para siempre. La Biblia es un libro sagrado para millones de personas en todo el mundo, y dentro de sus páginas, hay una historia que ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos, la del Arca de la Alianza. Este artefacto misterioso se convirtió en el símbolo de la presencia divina entre los israelitas, pero también es un enigma que ha llevado a preguntas sin respuesta. ¿Dónde está realmente? Esa es la pregunta que hemos estado tratando de responder. La historia del Arca comienza en el Éxodo, cuando Dios dio a Moisés las tablas de la ley y le ordenó construir un arca para contener las tablas y otros objetos sagrados. El Arca se convirtió en el centro de la religión israelita, representando la presencia divina entre su pueblo. Fue llevado a través del desierto, luchando contra enemigos poderosos y sobreviviendo a catástrofes naturales. La importancia cultural y religiosa del Arca es incalculable.
Representa la relación entre Dios y su pueblo, y su pérdida se consideró un desastre nacional. Cuando el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén, colocó el arca en su interior como símbolo de la presencia divina. Sin embargo, con el tiempo, el arca desapareció del registro histórico. Algunos creen que fue llevado al templo de Salomón y luego a Babilonia después de la conquista asiria. Otros piensan que fue escondido en un lugar secreto para protegerlo de los invasores. La búsqueda del arca ha sido una búsqueda apasionada durante siglos, pero hasta ahora, no hay respuestas. La búsqueda del arca ha llevado a algunos a buscar respuestas en lugares inesperados. Algunos creen que está escondido en un lugar secreto, esperando ser descubierto algún día. Otros piensan que fue destruido o robado, y nunca se encontrará. En este capítulo, exploraremos la historia del arca, su significado cultural y religioso, y las teorías sobre su paradero actual. ¿Dónde está realmente el arca de la alianza? La búsqueda continúa, pero hay respuestas que esperamos descubrir en los siguientes capítulos. En el próximo capítulo, exploraremos las teorías sobre la ubicación actual del arca. ¿Dónde creen que está? La búsqueda continúa, pero hay respuestas que esperamos descubrir en los próximos capítulos. Este capítulo ha sido una introducción a la historia y significado del Arca de la Alianza. En el próximo capítulo, exploraremos las teorías sobre su paradero actual y lo que podría haber pasado con él después de la conquista asiria. ¿Dónde está realmente el arca? La búsqueda continúa. El monte Ararat, una cima de nieve y hielo en la frontera entre Turquía e Irak, ha sido el foco de atención de muchos buscadores de reliquias durante siglos. Según la tradición bíblica, es allí donde aterrizó el arca de Noé después del diluvio universal. ¿Pero qué evidencia física hay para apoyar esta creencia? En este capítulo, exploraremos las pruebas encontradas en el monte Ararat y su posible conexión con la leyenda del arca. La primera prueba que debemos considerar es el testimonio de los buscadores de reliquias que han explorado el monte Ararat durante siglos. Muchos de ellos afirman haber encontrado restos de madera y metal en la cima, lo que podría indicar la presencia del arca. Sin embargo, estos hallazgos siempre han sido objeto de debate y controversia. Una de las pruebas más interesantes encontradas en el monte Ararat es la presencia de un tipo de madera llamada cedro de Turquía. Este árbol es conocido por su resistencia y durabilidad, lo que hace que sea una buena candidata para ser utilizada en la construcción de una nave de tamaño considerable como el arca. En 2010, un equipo de investigación liderado por el arqueólogo Eran Onal encontró fragmentos de cedro de Turquía en la cima del monte Ararat, lo que sugiere que podría haber sido utilizado para construir el arca. Sin embargo, muchos expertos han cuestionado la autenticidad de estos hallazgos. Según algunos, la presencia de restos de madera en el monte Ararat podría ser simplemente un efecto del clima y la erosión natural. Otros argumentan que el cedro de Turquía es común en la región y no necesariamente indica una conexión con la leyenda del arca. La arqueología ha jugado un papel importante en la búsqueda del arca de Noé. Los expertos han utilizado técnicas avanzadas para datar los hallazgos encontrados en el monte Ararat y determinar su autenticidad. Sin embargo, la falta de evidencia física directa que conecte los restos con la leyenda bíblica ha llevado a muchos a cuestionar la validez de estas pruebas. En conclusión, aunque hay varias pruebas físicas que sugieren la presencia del arca de Noé en el monte Ararat, no hay evidencia definitiva que lo confirme. La búsqueda del arca sigue siendo un misterio inabordable, rodeado de debate y controversia. En el próximo capítulo, exploraremos las implicaciones teológicas y culturales de la leyenda del arca de Noé y su impacto en la historia de la humanidad. La búsqueda del arca de la alianza ha sido un enigma durante siglos. La leyenda dice que se encuentra en el monte Nebo, pero ¿qué evidencia hay para respaldar esta afirmación? Los expertos han estado estudiando los textos bíblicos y las historias orales de los antiguos hebreos, pero la verdad sigue siendo un misterio. La cuestión es, ¿por qué el arca ha sido tan difícil de encontrar? ¿Qué lejos está de ser un simple relicario religioso? Los investigadores han encontrado pistas en las ruinas del templo de Salomón, pero nada que pueda confirmar la ubicación exacta del arca. La búsqueda del arca ha llevado a muchos expertos y aventureros por el mundo. Algunos incluso han perdido la vida en su búsqueda. ¿Pero por qué es tan importante encontrar el arca? ¿Qué secreto puede contener que sea tan valioso? Para los creyentes, el arca representa la presencia divina y la conexión con Dios.
Pero para los no creyentes, el arca es simplemente un objeto histórico sin importancia. La búsqueda del arca ha llevado a muchos lugares en busca de pistas y claves. Algunos han encontrado inscripciones en la roca, mientras que otros han descubierto mapas antiguos que parecen llevar a una ubicación secreta. Cene, un experto en arqueología, examina un mapa antiguo en su oficina. El mapa muestra una ruta zigzagueante a través de la región, con varias marcas y símbolos que no se entienden. Pero también hay quienes cuestionan la existencia misma del arca. ¿Es posible que sea solo un mito, una leyenda creada para inspirar a los creyentes? La incertidumbre sobre la ubicación y la autenticidad del arca ha llevado a muchos a dudar de su existencia. La búsqueda del arca no solo es un desafío intelectual, sino también emocional. Para los que creen en la importancia histórica y espiritual del arca, la búsqueda puede ser una experiencia transformadora. Pero para aquellos que dudan de su existencia, la búsqueda puede ser una pérdida de tiempo. Cene, un grupo de buscadores del arca caminan por un desierto en busca de pistas. El sol golpea su rostro y el polvo levantado cubre sus ropas. La búsqueda del arca también plantea preguntas sobre la seguridad y la responsabilidad. Si se encontrara, ¿quién tendría derecho a poseerla? ¿Sería un tesoro nacional o una reliquia religiosa? Para algunos, el arca es un símbolo de la conexión entre Dios y los humanos. Su búsqueda es una búsqueda de la verdad y la comprensión. Cene, un hombre orante en una iglesia, con las manos extendidas hacia arriba. La luz del sol ilumina su rostro. Pero para otros, el arca es un objeto histórico que debe ser estudiado y protegido. Su búsqueda es una búsqueda de la historia y la cultura. La búsqueda del arca sigue siendo un enigma, pero también es un recordatorio de la importancia de la fe y la curiosidad humanas. ¿Dónde está el arca? La respuesta sigue siendo un misterio, pero la búsqueda misma es una aventura que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del hombre y su lugar en el mundo. La búsqueda del Arca de la Alianza sigue siendo un desafío para los expertos y los creyentes. Su ubicación, autenticidad y significado siguen siendo misterios que esperan ser resueltos. ¿Qué secreto puede contener el arca? Solo la búsqueda lo descubrirá. ¿Dónde está en realidad? En el siguiente capítulo, exploraremos las teorías sobre la ubicación del arca. ¿Está en el Monte Nebo? ¿O está en otra parte de la región? ¿Qué evidencia hay para respaldar estas afirmaciones? Narradora, la búsqueda del Arca de la Alianza ha llevado a muchos expertos a plantear teorías sobre su destino final. Algunos creen que simplemente desapareció, mientras que otros sostienen que fue ocultada o incluso utilizada como símbolo político. En este capítulo, exploraremos estas teorías y las opiniones de los expertos que han dedicado su vida a descubrir la verdad. Dr. María Rodríguez, experta en religión. La Biblia no proporciona claridad sobre qué pasó con el arca después de que Salomón construyera el templo en Jerusalén. Sin embargo, hay teorías interesantes sobre su posible destino. Algunos creen que fue escondida para evitar caer en manos de los enemigos del pueblo hebreo. Narradora, ¿pero qué hay detrás de esta teoría? ¿Es cierto que el arca simplemente desapareció? Profesor John Taylor, experto en arqueología, personalmente creo que la teoría del ocultamiento es más plausible. La historia está llena de ejemplos de templos y tesoros escondidos para evitar su destrucción o robo. Es posible que el arca fuera enterrada o escondida en un lugar secreto para protegerla. Narradora, ¿pero qué hay sobre la teoría de que el arca fue utilizada como símbolo político? Algunos expertos creen que podría haber sido llevada a lugares lejanos y utilizada como herramienta de conquista o de control social. Dr. Juan Gómez, experto en historia del arte, sí, es posible que el arca fuera utilizada como símbolo político en algunas ocasiones. La historia está llena de ejemplos de objetos sagrados siendo utilizados para legitimar el poder de los líderes, religiosos o políticos. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que esto sucediera con el arca. Narradora, a medida que avanzamos en nuestra búsqueda del Arca de la Alianza, es claro que las teorías sobre su destino final son variadas y complejas. ¿Pero qué hay detrás de estas teorías? ¿Cuál es la verdad realmente? Narradora, en el próximo capítulo, exploraremos más a fondo cada una de estas teorías y hablaremos con expertos que han dedicado su vida a descubrir la verdad sobre el arca. Pero por ahora, solo podemos hacer suposiciones y especular sobre lo que podría haber pasado. Narradora,
La búsqueda del Arca de la Alianza es un misterio que ha intrigado a expertos y curiosos durante siglos. ¿Pero qué hay detrás de este misterio? ¿Qué verdad podemos descubrir al final del arco iris? Después de décadas de búsqueda y especulación, hemos llegado a la conclusión final sobre el destino del Arca de la Alianza. La investigación exhaustiva presentada en este documental ha revelado sorprendentes hallazgos que desafían las creencias establecidas y ofrecen una visión novedosa sobre uno de los misterios más grandes de la historia. La búsqueda del Arca de la Alianza es un tema que ha fascinado a humanos durante siglos. La leyenda de que Dios había comunicado a Moisés su voluntad para construir el tabernáculo y colocar en él el arca, donde se encontrarían las tablas de la ley y una jarra de maná, ha sido objeto de debate e investigación incansable. Sin embargo, hasta ahora, ninguna teoría había podido demostrar con certeza dónde se encontraba realmente. Nuestros expertos han analizado documentos antiguos, descritos en detalle en nuestro documental anterior, que sugerían que el arca había sido trasladado a una ubicación segura durante la construcción del Segundo Templo de Jerusalén. Después de un minucioso estudio de los textos bíblicos y otras fuentes históricas, llegamos a la conclusión de que el arca fue escondida en una cueva secreta dentro del monte Sión. Nuestra investigación también descubrió que los sacerdotes del templo habían estado trabajando en secreto durante años, excavando una red de túneles y cámaras bajo el monte Sión. Estos túneles habían sido diseñados para proteger las reliquias sagradas del arca de cualquier amenaza potencial. Pero, ¿qué significado tiene realmente la búsqueda del arca? ¿Por qué ha sido tan importante para las generaciones pasadas? Nuestra respuesta es que el Arca de la Alianza nunca fue solo un objeto físico. Fue un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo, un recordatorio de la promesa divina de protección y salvación. En este sentido, el arca es más que un objeto material, es una metáfora de la conexión entre Dios y su pueblo. Representa la promesa divina de protección, salvación y guía. En conclusión, después de décadas de búsqueda y especulación, hemos llegado a la verdad final sobre el destino del Arca de la Alianza. El arca no se encuentra en ningún lugar visible, fue escondida en una cueva secreta dentro del monte Sión. Pero más allá de su ubicación física, el arca sigue siendo un símbolo poderoso de la alianza entre Dios y su pueblo. La búsqueda del arca no es solo una cuestión de historia, es una metáfora de la conexión entre nosotros y el mundo que nos rodea. El significado real del arca reside en su poder para inspirar a las generaciones futuras, recordándoles la promesa divina de protección, salvación y guía. En este sentido, el arca sigue siendo un recordatorio vital de nuestra conexión con Dios y con nosotros mismos. Su búsqueda no ha terminado, continúa inspirando a los que buscan la verdad y la sabiduría. La verdad final sobre el Arca de la Alianza es que siempre estará con nosotros, como un recordatorio poderoso de la promesa divina y nuestra conexión con Dios.